Hoy os traigo una receta para chuparse los dedos, una receta keto, baja en carbohidratos, deliciosa, mirad. Y para elaborar estas ricas donas con té matcha vamos a necesitar una taza de harina de almendras, un cuarto de taza de harina de coco, un cuarto de taza de endulzante, en este caso eritritol con fruta del monje, una pizca de sal, media cucharadita de levadura en polvo, levadura química, y movemos todos estos ingredientes secos para integrarlos muy bien, para que no quede ningún grumo. Y reservamos. En otro recipiente ponemos 4 huevos a temperatura ambiente, una cucharadita de extracto de vainilla, un cuarto de taza de aceite de coco derretido y batimos todo muy bien. Ahora recuperamos los ingredientes secos y vamos a poner la mezcla de los ingredientes líquidos. Mezclamos todo muy bien hasta obtener una masa que esté homogénea. Ya sabéis que tenéis que tener el horno precalentado a 180 grados. Así que antes de empezar la receta os recomiendo empezar a calentar vuestro horno. Bien, ahora vamos a preparar un molde engrasado con un poquito de aceite de coco. Y le voy a poner este poquito de aceite de coco, como veis, o un poquito de mantequilla. El caso es para que luego sea más fácil desmoldarlos. Y ahora vamos a ir rellenando el molde. Me he puesto unos guantes para que sea más fácil manipular la masa. Bueno, más fácil y más higiénico, por supuesto. Pero bueno, si os laváis bien las manos, pues también no hace falta que os pongáis los guantes. Así vamos acomodando toda la masa y luego mientras se hacen las donas o donuts, pues vamos a hacerle la cobertura de té matcha tan rica. Veréis qué sabrosos o sabrosas, depende cómo le llaméis en vuestro país. Acá se llaman donuts y sé que en otros países se llaman donas. Recordad que si os gustan mis recetas, regalarme un like, y también si es la primera vez que me ves y te gusta este tipo de recetas, pues suscríbete y darle a la campanita para que YouTube te avise cada vez que yo camine por aquí. Con ese pequeño gesto a mí me ayudáis muchísimo y me motiva para seguir compartiendo más recetas como esta, baja en carbohidratos, sin azúcar y sobre todo sanas y fáciles de preparar, muy fáciles. Realmente no tiene mucho misterio la cocina y una vez que descubres cómo cocinar ciertos alimentos, te aseguro que te va a gustar y tú misma vas a poder crear tus propias recetas. Si no se os da bien, igualmente ya sabéis que tenéis este canal donde tenemos panes, bizcochos, pancakes, tortitas, tortillas, en fin, infinidad de recetas. Mucha variedad, todas saludables y bajas en carbohidratos, que es lo que buscamos. Las vamos a llevar al horno aproximadamente unos 15 o 18 minutos. Vosotros vais checando vuestro horno y cuando veáis que se doran un poquito por encima ya estarían. Así que vamos allá. Ahorita nos vemos. Ya han salido del horno. En mi caso han estado exactamente 15 minutos. Y mirad, qué buena pinta. Queman un poquito aún, ¿eh? Así que los voy a dejar aquí a enfriar completamente porque eso es importante, que estén bien fríos para ponerle una cobertura de té matcha. Es que aún quema, me quemo las manos, la verdad. Bueno, así los vamos a dejar. Si tenéis moldes más pequeños os saldrán más cantidad, o sea, más donas. Ahora, mientras se enfrían completamente, vamos a preparar la cobertura de estas ricas donas o donuts. Vamos allá. Para la cobertura vamos a utilizar 2 cucharadas de leche vegetal, puede ser de coco, puede ser de almendras, la leche de vuestra preferencia. Una cucharadita de té matcha, ¿veis? Esta es la que yo suelo utilizar.
y aproximadamente vamos a poner una taza de endulzante. Es una taza de endulzante pulverizado, tiene que estar así, pulverizado. Si no lo tenéis pulverizado, lo podéis moler en un procesador de alimentos o en un molinillo de café. Esto lo vamos a mezclar muy bien y vamos a crear como una pomada. ¿Veis que se va formando esta pomada así como glaseado? Esto le va a dar un toque a las donas deliciosas, veréis qué ricas van a estar. Quitamos cualquier grumo que se pueda generar para que este glaseado quede totalmente homogéneo y bien diluido. Y ahora, con las donas completamente frías, vamos a ponerle esta cobertura. El té matcha tiene muchísimas propiedades, es un té verde de mucha calidad. Aquí en un ladito os dejo todas las propiedades que tiene el té matcha, aunque seguro que muchos de vosotros ya lo sabéis. Pues aquí está, voy a por las donas. Ya tenemos aquí las donas completamente frías y ahora vamos a impregnarlas en este glaseado de té matcha. Mirad, wow, se antoja demasiado, ¿verdad? Vamos a impregnar todas. Y aquí las tenemos. Vamos a dejar que endurezcan del todo el glaseado y después quizás le voy a poner un poquito de chocolate por encima. Mirad qué espectáculo. ¿Veis? Una vez que ha enfriado, el glaseado hace una cobertura perfecta. Y sí, al final se me ha antojado ponerle un poquito de chocolate. Mirad qué espectáculo. ¡Wow! Se antoja demasiado, ¿a que sí? Pues vamos a probar estos ricos donuts o donas keto. Con esta cobertura de té matcha, tiene que estar delicioso. Vamos allá. Buen provecho. Riquísimo. Tenéis que hacerlo. Este toque con el té matcha está fenomenal. También le podéis poner a la propia masa un poquito de té matcha. Pero como ya le puse suficiente en la cobertura, yo creo que ya así está muy bien. Así que bueno, hasta aquí la receta de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, dadle un like, suscribiros si aún no lo habéis hecho y darle a la campanita para no perderos ninguna de las recetas que yo subo. Pero mirad, ¿está o no? Me han quedado, como siempre digo, para chuparse los dedos. Un beso y un abrazo y hasta el próximo vídeo. ¡Chao!